no llamarlo de alguna manera. Y ya, no hice demasiados fin de semana. Bueno, listo. Steven, ¿qué se cuenta? Pues tampoco es que haya hecho mucho nomás. Avancé un poco en las reglas y sé algo sobre la puntuación que se tiene en cuenta después de cada nivel, como lo de que está basada en cuántas esferas de maná obtiene, que se van por el nivel y derrotando enemigos. Vas puntuando por cada enemigo derrotado y reglas, unas tres o cuatro, en realidad no muchas. Bueno, lo importante no es agregar muchas reglas. Como les he dicho, realmente, aunque un juego es reglas, no quiere decir que entre más reglas, pues más juego. Pero definitivamente sí tienen que ser claras. Bien, entonces eso es lo importante, que todo sea muy específico. Si dado el momento, ustedes, voy a decir cualquier número, no quiere decir que tenga que ser ese. Si en este momento ustedes tienen 5 reglas para su juego, pero las 5 reglas son muy claras de lo que debe hacer el jugador, no hay ningún lío. Al igual que o sea, vuelvo y digo, el número realmente no importa. Lo que importa realmente es la claridad con la que el juego está diseñado para que asimismo el jugador pues comprenda y tenga la mejor experiencia. ¿Listo? Andrew, ¿qué se cuenta? Bien, profe, pues solamente arreglé como dos reglas al archivo y no más. Sentía que no sabía qué más agregarle. No sabía de dónde sacar más reglas. No, vuelvo y digo, es que no es de sacar y sacar reglas. Es lo que tenemos, colocarlas de la mejor forma posible, que sea muy claro. Estamos hablando no solamente de las reglas como tal del juego, sino de las mecánicas de juego, ¿se acuerdan? Que son como las mismas, estábamos hablando de las mismas reglas, ¿cierto? Pero las llamamos mecánicas de juego. Nosotros como diseñadores de videojuegos empezamos a manejar una terminología propia, obviamente a nuestra profesión, y dentro de esta profesión entonces empezamos a llamarlas las mecánicas de juego, que no son las mismas que las mecánicas de un elemento, del jugador o de enemigos, eh, elementos del juego como plataformas o algo así. Son cosas distintas las mecánicas y las mecánicas de juego, aunque realmente tienden a llegar al mismo punto. Bueno, Juan José, algún avance? No, pues o sea, no tanto como mis compañeros, pero pues no, o sea, yo no le metí nada nuevo, miré mecánicas, pero pues por el momento no le han añadido nada más y las mecánicas no las he tocado. Ok, bien. José Felipe. Yo estuve trabajando este fin de semana en el dibujo del diseño del primer nivel, con la cuadrícula. También me di cuenta de algo trabajando en eso, y es que la idea que yo tenía del gancho debería tener algún tipo de señal en el piso por si se diera el caso, digamos, que el gancho esté muy arriba y digamos el jugador no lo pudiera ver, que por lo menos en alguna señal que tuviera en el piso o algo así, pudiera saber que arriba hay un gancho que pueda utilizar. Estaba pensando en eso. Ok. La verdad no me gustó mucho cómo quedó el coloreado, pero planeo volverlo a hacer, la verdad, porque sí quedó como feito. Bueno, listo, listo. Bien. Pero interesante lo que dice ahí acerca. Sí hay videojuegos en los videojuegos de plataforma en donde le dicen a uno dónde puede utilizar cierto elemento, cierta, en este caso, pues, ese widget que tiene su jugador, que es como esa lanza que le permite llegar a ciertos puntos. Sí me he dado cuenta que eso sucede en algunos juegos. Bien. Tatiana, ¿qué se cuenta de raro? Hola, profe. No, pues realmente raro del documento, no me la pasé más que todo en el G-Develop, tratando ahí de hacerle cositas al muñeco, Ok, pero estuviste. nada más. Bien. Bueno, con respecto al GDevelop y las capas de fondo y su movimiento, bueno, esto lo estuve buscando, lo estuve viendo el fin de semana
Y pues el asunto es que, claro, yo tenía una versión previa a GDevelop, descargué una nueva para esta clase y hay cambios. Y esos cambios, pues obviamente yo no los conocía y por eso es que no salía. Pero frescos que ya ahorita les explico el asunto. Era una pendejada, pero igual. ¿Listo? Bien, vamos entonces a continuar. En este caso vamos a seguir viendo algunos de los videos del señor... Perdón, aquí un momentico. El señor Vasco, ¿cierto? En donde nos sigue hablando del diseño de videojuegos y las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño de videojuegos, ¿no? Entonces, aunque son cosas que ya hemos tocado en la clase, que ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo los juegos guían al jugador, que es el próximo juego perdón, el próximo video que vamos a ver. Sí me gusta mucho la introducción que el señor hace y la profundidad también que le da a los temas. Y eso es bien importante para todos aquí en la clase. Bien, entonces voy a empezar por abrir el juego. Ya les comparto entonces el juego, oiga, el video. Ya les comparto mi pantalla. ¿Están viendo ya todos el video? Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Entonces, aquí pongamos atención, por favor. Algo maravilloso que ocurre en los juegos es la libertad que el jugador siente. Esta libertad le da al jugador la sensación de control y hace que sea más fácil que puedan proyectar su imaginación en el mundo que han creado. Para mantener a los jugadores en el canal de flujo, debemos asegurarnos de que la experiencia sea lo suficientemente interesante y retadora para no aburrirnos. Lograr crear una experiencia. Ojo con esto, ¿no? Vamos anotando las cosas que en este caso pues parecen importantes. Me imagino que pues ustedes están muy atentos a este tipo de cosas, ¿no? Entonces después, y cualquier duda o inquietud, por favor, me la hacen saber. En donde el jugador se encuentra interesado constantemente es de por sí bastante difícil. Y entonces, si queremos además darles estos sentimientos de interactividad y control, ¿debemos darle total libertad? No. En realidad no tenemos que darle total libertad al jugador. Lo que debemos hacer es darles la ilusión o el sentimiento de libertad. Pues lo que percibimos como real es lo que sentimos real. El diseñador debe encontrar una manera de hacer sentir al jugador libertad cuando en realidad tiene pocas opciones. Como diseñadores de juego, no tenemos control directo sobre la manera en que los jugadores van a abordar la experiencia, pero a través de diferentes métodos podemos ejercer un control indirecto sobre ellos. Veamos algunos de los métodos que podemos usar. Estos son los más usados, pero no los únicos. 1. Restricciones. Respondan las siguientes preguntas. En ambos casos tienen libertad de escoger y ambas preguntas están preguntando por lo mismo. La diferencia es grandísima, pues en la primera pregunta tienen millones de respuestas diferentes. En cambio, en la segunda solo tienen 3. Retienen la libertad, todavía pueden escoger, pero logramos hacer que el número de respuestas pasara de millones a 3. La persona que responde en realidad no siente la diferencia, pues no le dimos la opción de pensar en otros colores. Por otro lado, la vastedad de la primera opción puede parecerle desalentadora, pues fuerza la imaginación a trabajar. En los juegos usamos este método todo el tiempo. Si un juego pone en un cuarto vacío 2 puertas, un jugador va a atravesar una de ellas seguramente. ¿Cuál de ellas? No lo sabemos. Una puerta cerrada es una puerta que dice, ábranle. El juego de Stanley Parable juega con esto. Tiene un narrador que le dice al jugador qué va a hacer. Lo lleva a un cuarto y le dice que va a cruzar la puerta de la derecha. El jugador igual tiene la opción de atravesar cualquiera de las 2 puertas. No les cuento más, pues les arruinaría el juego, pero el juego reacciona si no hacen caso a lo que se está narrando. Objetivos. Si le digo al jugador que debe buscar manzanas y una de las 2 puertas tiene el signo de una manzana, ¿cuál puerta van a escoger? Tienen libertad de ir por la otra, pero saben que las chances de encontrar manzanas son mayores por la puerta con el signo de manzanas. Un ejemplo de esto, en el aeropuerto de Ámsterdam, los urinales de los baños de hombres tienen dibujado una mosca. ¿Por qué? Los diseñadores querían resolver el problema de la mala puntería para reducir la limpieza de los baños. La mosca crea un objetivo implícito, disparar a la mosca. La libertad de los jugadores no se reduce en lo más mínimo, pero su comportamiento está dirigido indirectamente. Interfase. Cómo el jugador ve el juego hace que el jugador sienta que puede hacer ciertas acciones. En un juego como Guitar Hero, el jugador ve el traste de la guitarra, haciendo que piense en tocar una guitarra y quiera tocar una guitarra y no un saxofón. Diseño visual. Con las visuales podemos guiar la mirada del jugador usando puntos de referencia. En los juegos, los jugadores tienden a ir a los lugares que les llaman la atención.
Entonces, si podemos controlar hacia dónde van a mirar, podemos controlar hacia dónde van a ir. El arte juega acá un aspecto crucial. Música. Muchas veces los diseñadores añaden la música para darle una atmósfera específica a ciertos momentos o lugares del juego. Sin embargo, la música puede influir en lo que los jugadores hacen. En los restaurantes se usa este método regularmente. A las horas pico, digamos al almuerzo, ponen música rápida y energética, pues esto hace que la gente almuerce rápidamente. Así van a poder tener más clientes durante estas horas. En cambio, fuera de estas horas, la música es más lenta y hace que los consumidores tengan menos afán y piensen en comer con calma, pedir un postre o un café. Los consumidores no están conscientes de eso, piensan que todo lo hacen porque lo decidieron así. Lao Tzu, un filósofo chino, escribió: cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. Deben encontrar maneras sutiles para guiar a sus jugadores en experiencias atractivas donde sentirán control. Bien, muchachos, ¿alguna duda o inquietud del video que acabamos de ver? Yo tengo una. Ok. En cuanto a lo de objetivos, o sea, él se refiere a los objetivos en cuanto a las decisiones que toma el jugador, ¿cierto? O sea, por ejemplo, o sea, lo que él decía, por ejemplo, si yo le daba a dar una decisión con 3 opciones, el tener un objetivo ayuda a guiar al jugador en esa decisión. O sea, eso es lo que él se refiere con uso de objetivos, ¿cierto? Sí, digamos, en estos momentos el video estaba hablando sobre dirigir a nuestro jugador, darle la sensación de que él tiene opción de escoger cuando realmente no lo está haciendo, ¿listo? Se llama un enfoque hacia un punto, en este caso vamos a llamarle un punto de vista, pero pues obviamente no es un punto de vista, ¿listo? Pero es para hacernos entender. A ver. Yo quiero, pues ahí está muy explícito en el video, sin embargo vamos a poner ejemplos. A mí me gusta mucho Resident Evil Nemesis porque tiene como en su en su estructura de diseño de videojuego muchos de los elementos que estamos estudiando en este momento. Sí, Resident Evil es un juego que no solamente es de acción, sino también es un juego de puertas. Muchos yo creo que lo han jugado y se han dado cuenta que siempre hay que abrir puertas que nos llevan a ciertos lugares. Las opciones normalmente están dirigidas por el juego, aunque nosotros creemos que estamos llevando el hilo, el hilo conductor, ¿cierto? La narrativa como tal de nuestro videojuego, realmente no lo estamos haciendo. Realmente estamos siendo dirigidos hacia cierto punto para que las cosas sucedan. Muchas veces, como jugador, quise cambiar el ritmo de las cosas, irme por otro lado, coger otras puertas, y lo puedo hacer. Claro que lo podía hacer, ¿cierto? Pero llegaba siempre a puntos muertos. O sea, no alcanzaba ese punto en la narrativa en donde yo podía seguir adelante con la misma. Entonces, ¿qué pasaba? Me tocaba devolverme, retomar nuevamente las opciones, en fin, todo lo que sabemos que nos toca hacer cuando no seguimos el hilo conductor del juego. Normalmente, siempre el juego está pensado para que lleguemos a unos puntos, como por ejemplo, citando nuevamente nuestro Resident Evil 3, por ejemplo, para que nos encontráramos con Nemesis. Nemesis, aunque no es nuestro objetivo final, siempre habíamos hablado de eso, el objetivo no es vencer a Nemesis, el objetivo no es matarlo, definitivamente su protagonismo en la historia no se puede negar. Cada vez que yo trataba como jugador de esquivar ese enfrentamiento, porque normalmente este señor es poderoso y me mataba, yo decía, no estoy preparado, no tengo la cantidad de pócima para recuperar la energía de pronto, o estoy mal de balas, no tengo el arma necesaria, yo empezaba a tratar de esquivar ese enfrentamiento. Al tratarlo de esquivar, lo único que hacía era alargar el tiempo, no obtenía la experiencia deseada porque llegaba a puntos muertos en donde ya no aparecían zombies o cosas para recoger, solamente estaba dando vueltas por la ciudad y abriendo puertas por todo lado. En fin, todo esto me conducía a tener que retomar. Y al tener que retomar, o me enfrentaba al objetivo que en estos casos me está dando el videojuego, en este caso el objetivo de videojuego
era que yo me enfrentara a Némesis, que es muy distinto a mi objetivo de jugador. Mi objetivo de jugador, como ya lo sabemos, es salir de Raccoon City antes de que la vuelen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo, perfecto. Entonces pensemos en eso como diseñadores de videojuegos. Como les digo, ahorita estamos haciendo un prototipo, estamos haciendo un documento de algo bien importante y quiero que piensen en este documento como su documento base, no para que de aquí salga su videojuego con el que van a hacer dinero y yo no sé qué. No, bueno, no le estoy diciendo que eso no pueda suceder, sino que quiero que lo tomen como ese aprendizaje. Con este documento estamos en un aprendizaje de lo que debemos hacer a la hora de diseñar un videojuego. La forma de este documento va a ser la misma forma que ustedes de aquí en adelante van a utilizar a la hora de pensar a diseñar un videojuego. Obviamente, a medida que ustedes vayan ganando experiencia, a medida que el videojuego vaya a cambiar, ustedes irán agregando cosas, quitando lo que vean que no es necesario y agregando cosas que sí. ¿Listo? Como lo dice Jesse Shell en su libro, The Art of Game Design, el diseño de videojuegos es pensar lo que un videojuego debe ser. No hay una regla estricta, él lo dice en su libro, no hay una regla estricta que yo deba seguir para que eso suceda. Definitivamente él aporta, él ofrece unas bases muy completas, obviamente, de cómo debe ser, pero nunca lo pone como una regla fija a seguir. Y eso es lo que ustedes deben pensar. En estos momentos todos estamos aprendiendo cómo hacerlo. ¿Listo? De aquí en adelante arranca su profesionalismo. Bien, vamos a continuar entonces con otro videito. ¿Listo? Entonces, porfa, pongamos atención. En este caso vamos a hablar de los juegos tienen niveles. Nos hemos enfocado en ver cómo funciona el diseño de videojuegos, en cómo debemos pensar en las reglas, las mecánicas y la experiencia del jugador. Así que es importante ahora que pensemos en dónde ocurre el juego y de qué manera. Vamos entonces a hablar de cómo pensar en diseñar niveles en un juego. Quiero aclarar que el diseñador de niveles no es el diseñador de juego. Son disciplinas diferentes que están muy emparentadas. Mientras uno diseña los funcionamientos de los diferentes elementos del juego, la otra piensa en el espacio donde ocurre el gameplay, la jugabilidad. Aún así, como diseñadores es importante que tengan algunos conceptos. Vamos a ver las tres estructuras más comunes: lineal, semilineal y no lineal. Niveles lineales son aquellos que tienen un flujo que sigue una línea estricta hecha para que el jugador siga. Los niveles se encuentran como si estuvieran en rieles de un tren. Los eventos se desarrollan en un orden preestablecido y no se van a desviar. La progresión solo es posible si el jugador atraviesa los eventos en el orden establecido por el diseñador. Aunque hoy en día este tipo de diseños se vuelven menos prevalentes, existen ventajas para usarlo. La mayor siendo el control que el diseñador tiene sobre la experiencia de juego. Es mucho más fácil diseñar la experiencia de un nivel si el diseñador tiene control sobre el orden de los eventos que están ocurriendo. Este tipo de diseño suele compararse con dirigir una película, pues el diseñador tiene control sobre el ritmo, la consistencia, cómo se desarrolla la historia. Sin embargo, esta estructura puede hacer sentir que el jugador se sienta atrapado en la libertad de juego que posee, de manera arbitraria. El diseñador debe asegurarse que su montaña rusa es disfrutable, pues el jugador no tiene la libertad de bajarse de ella y encontrar su propia manera de divertirse. Si no se logra hacer que la experiencia sea agradable en estos rieles, los jugadores van a aburrirse y abandonar la experiencia. Juegos como Tetris funcionan bien en este tipo de experiencias, pues van haciendo que la habilidad se incremente a medida que avanzan a través de los niveles. Juegos que son manejados por la historia también se benefician de esta estructura. Niveles semilineales. Esta estructura es un compromiso entre la lineal y la no lineal. Es una forma híbrida donde los jugadores pueden dictar su propia experiencia en ciertas instancias, pero requieren que el jugador siga un guión en otras. Esto se hace haciendo que los jugadores puedan hacer tareas o completar objetivos que ellos deseen, pero en cierto momento deben pasar por un cuello de botella. Puede ser cruzar una puerta o que un evento ocurra. Este puede ser lo que sea, desde obtener cierto número de puntos de experiencia hasta recolectar cierto número de cosas o que un determinado tiempo vaya transcurriendo. Esta es la estructura más usada hoy en día. Si se usa correctamente, puede ofrecer lo mejor de los dos mundos. Le da al diseñador una buena dosis de poder de control de dirección sobre los eventos que el jugador va a experimentar, dejando suficiente libertad para que el jugador sienta que es el autor de su propia experiencia. Además, los diseñadores deben incrementar la ilusión de que el jugador está en total libertad de hacer lo que quiera. ¿Cómo? Control indirecto.
Por otra parte, puede representar lo peor de los dos mundos. Si en algunas situaciones le dan mucha libertad al jugador, solo para truncar arbitrariamente en algunos puntos del juego, el jugador sentirá la mano de Dios. Se dará cuenta que existe un fatalismo inevitable y que todo es una ilusión. En la estructura lineal, el jugador sabe a qué atenerse siempre. Niveles no lineales. Esta estructura deja las acciones del juego a discreción del jugador. Es una de las razones por las cuales vinculan a estos juegos con tipos sandbox, cajas de arena, donde el jugador construye las cosas. Juegos verdaderamente no lineales son muy raros. Algunos se acercan o tienen momentos donde la estructura aparece. Muchas veces son aquellos juegos que la jugabilidad va de la mano de la interactividad y donde uno puede crear sus propios objetivos. Digamos juegos como Minecraft o SimCity. Como los jugadores ponen sus propios retos, tienden a tomar responsabilidad sobre sus propios fallos, culpándose a sí mismos y no al juego. Así ellos crean su propia jugabilidad, que aún fallando al ser propia, es vista generalmente como positivo. Pero el control sobre estos juegos es más difícil de ejercer. Incluir narrativas y momentos de tensión se sale casi completamente de la mano de los diseñadores. También es más difícil construir una experiencia robusta, pues probar todas las acciones que puede hacer un jugador se vuelve una tarea titánica. En esta estructura, el trabajo del diseñador de niveles desaparece de cierta manera. Lo que está haciendo es otorgarle las herramientas al jugador para que haga ese trabajo. Algo que deben tener en cuenta es que esas son las estructuras que usualmente usan los diseñadores para pensar en los niveles de los juegos, pero no significa que uno no pueda fusionar unas con otras. Algunos juegos funcionan durante un largo periodo con estructuras lineales para después lanzar al jugador a un mundo abierto durante un tiempo. Como suelo repetir, todo en realidad depende del tipo de experiencia que quieran diseñar. Teniendo sus conceptos de cómo se debe pensar un juego, en los siguientes módulos nos enfocaremos en el diseño de dos tipos o géneros de juego específicos. Bien, perfecto. ¿Alguna duda o inquietud sobre el video que acabamos de ver? ¿No? No, señor. Listo. No, señor. Cansado. Profe, Bien. ¿usted puede subir esos videos a la plataforma? Sí, los voy a ver. Algunos son muy pesados. En la plataforma no me deja subir más de videos de más de 12 megas o archivos, mejor dicho. Entonces, lo que hago es subirlos a YouTube. Ojo con esto, como privados, o sea, solamente personas con el enlace lo pueden ver. El enlace obviamente lo dejo desde la plataforma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso mismo hice con los videos de la clase pasada, con algunos de los videos. Creo que con los 2 videos que vimos la clase pasada. Por favor, me confirman si los pudieron ver. Sí, señor. Listo, si los pudieron ver, entonces quiere decir que funciona. Entonces, así mismo continuamos. Bien, vamos a ver el siguiente video. Hola, hoy les quiero hablar sobre cómo diseñar un juego desde cero. Hay muchas veces que uno tiene muchas ideas en la cabeza y no sabe cómo centrarlas o cómo aterrizar una idea de juego. Es muy parecido a cuando uno tiene una hoja de papel en blanco y quiere empezar a dibujar, pero no tiene idea de qué hay que hacer. Por eso es muy importante intentar enfocar la creatividad. La creatividad se puede enfocar a partir de hacerse 3 preguntas fundamentales. En el caso de los juegos, la primera pregunta que yo me haría es: ¿cuál es la experiencia que yo quiero ofrecer a mis jugadores? Entonces, en este punto, empiezo a pensar qué es lo que yo quiero que el jugador sienta cuando esté jugando mi juego. Si quiero que se sienta como una roca que está saltando en el agua, o si quiero que sienta velocidad y adrenalina, o si quiero que se sienta como un astronauta perdido en el espacio. Todas estas cosas pueden ser una experiencia de juego. Lo que es muy importante tener en cuenta cuando me hago esta pregunta es que esta va a ser la primera pregunta que voy a tener que responder cuando yo quiera vender mi proyecto. Vender no solamente en términos financieros, sino cuando quiera ofrecérsela a alguien para validar si esa pregunta real, si esa experiencia de juego realmente funciona o si es algo que yo solamente quisiera vivir. Entonces, es muy importante que la pregunta, que la respuesta de la experiencia de juego sea lo suficientemente amplia como para que el jugador o la persona que escuche mi idea tenga la posibilidad de hacer su propia experiencia de juego, de él imaginarse cómo sería para él ser una piedra que rebota en el agua, o ser un astronauta, o ser X o Y cosa. Eso me lleva a la segunda pregunta que hay que hacerse, y es:
¿cómo voy a personalizar yo esa experiencia que estoy ofreciendo? Es ahí cuando viene la parte divertida de darle el enfoque personal, ofrecerle al jugador qué es lo que hace que mi experiencia de roca rebotando en el agua o de astronauta perdido en el espacio sea mía, sea propia y sea algo que quiero compartir con los demás. Ahí simplemente ahondo un poco sobre cuál es la experiencia, qué es lo que yo quisiera sentir en ese caso y qué es lo que yo quisiera ofrecer. Nuestra tercera pregunta es sobre el target objetivo al cual queremos dirigirnos. Siempre tengo que pensar yo, cuando estoy diseñando mi juego, a quién voy dirigido. Y esta pregunta no tiene tanto que ver con la tipificación común que todos conocemos sobre edad, género, demás, sino más bien con las cosas que están relacionadas con el ambiente de juego de la persona. Es decir, qué dispositivos usa la persona para jugar, cuánto tiempo libre dedica a jugar esta persona, de pronto, inclusive, cuáles son las experiencias a las que generalmente esta persona dedica su tiempo libre. Preguntas como si a la persona le gusta disfrazarse, si es una persona competitiva, si de pronto es una persona a la que le gustan los juegos de azar, o si inclusive le gustan más las experiencias al límite, como tirarse de un paracaídas. Esas son las preguntas que nos pueden ayudar a darnos una clara idea de a cuál jugador vamos dirigidos. Entonces, todas estas tres preguntas fundamentales sobre cuál es el jugador final que va a jugar mi juego, cuál es la experiencia que yo quiero crear en mi juego y cuál es ese toque personal que yo le voy a meter a esta experiencia, son las que nos pueden dar un buen punto de partida para crear un videojuego. Es importante tener en cuenta que estas tres preguntas no hay que hacérselas en un orden específico, más bien hay que partir de cuál información tenemos previamente y de cuál puede ser nuestro punto de partida. Finalmente, lo que sí hay que tener presente es que todas estas respuestas se tienen que mantener como cohesión a lo largo de todo el proyecto, para que nuestro proyecto no pierda el enfoque inicial que le dimos. Lo más importante siempre es mantener esa experiencia presente, para que el jugador la sienta al final cuando esté jugando nuestro producto terminado. Esto es todo acerca de la experiencia del jugador y de cómo podemos empezar a crear un juego. Muchas gracias por su atención. Aquí. Bien, listo. Bueno, dudas o inquietudes. Ese último video, aunque obviamente es otro protagonista, el de este video, es bien interesante. Digamos que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Un resumen pequeño y global. ¿Listo? Bien, son las 8:32. Vamos a, vuelvo y les digo, me imagino que anotaron, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar de aquí hasta las 9 pasaditas, nuevamente en nuestro documento de diseño con base a lo que acabamos de ver. ¿Hay alguno que quiera repetir los videos, dudas o inquietudes? No, profe. Listo. Bien, muchachos, entonces, ¿qué había sucedido la vez pasada? Como les decía, pues era una versión previa del software que estaba trabajando. Entonces, en estos momentos estoy trabajando desde el portátil. Pongamos esto, no sé, por acá arriba, donde tengo una versión viejita. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy haciendo acá? Vuelvo y les digo, por la misma investigación que estaba haciendo del por qué al otro lado no funcionaba. Eso no quiere decir que lo que yo les vaya a explicar no les va a funcionar a ustedes en su versión que es más reciente. Es exactamente los mismos pasos, ya me aseguré de que eso funcionara tal cual. Solamente que mi código se va a ver distinto al de ustedes, pero no hay ningún lío, eso funciona. ¿Listo? Bueno, entonces, de una vez les muestro cuál va a ser la diferencia. La diferencia va a estar aquí, donde dice establecer A. A ustedes no les va a aparecer este establecer A, pero eso no tiene nada, eso les sigue funcionando. ¿Entendido, muchachos? Bueno, Sí, señor. entonces démosle a esto. Bueno, primero pues voy a borrar esto que pues obviamente lo voy a volver a hacer.
Bueno, entonces estábamos en crear esa sensación de profundidad del fondo de nuestro videojuego. Para ello tenemos que centrar nuestra cámara en el jugador y que el fondo, en este caso la capa que llamamos fondo, se mueva a una velocidad distinta, dando así la sensación de profundidad. Entre más capas tengamos generando esta sensación, pues mayor van a ser los resultados en cuanto a esto. Yo los tengo en una sola capa, pero eso no quiere decir que ustedes lo hagan en una sola capa. Al contrario, van a generar archivos de tipo PNG que tengan transparencia. ¿Soy claro cuando digo PNG o hay alguna duda sobre eso? No, todo claro. Señor. ¿Está clarito? Bueno, cualquier cosa, si no saben, me preguntan y ahí hacemos un Photoshop rápido y miramos eso cómo funciona, ¿les parece? Bien, entonces permítanme un segundito. Bueno, continuamos. Entonces yo voy a ir aquí donde dice nivel 1. Tengo mi personaje, recuerden que tengo aquí mi fondo, ¿listo? Entonces, ¿qué sería lo bonito de esto? Si quieren el día de mañana, yo creo que mañana o ahorita mismo en clase de pronto lo podemos hacer. Bueno, claro que ustedes tienen instalado Photoshop. Me imagino. No, señor. Listo, No, Sí, yo no. yo sí. Bueno, entonces, voy a mirar a ver si alcanzamos a hacer esto, si no, pues les sugiero de verdad conseguir los archivos en PNG de una vez listos. Como les digo, la clase no es de diseño gráfico, es de diseño de videojuegos, y la clase no, pues no amerita que nos pongamos a graficar. Eso ustedes lo van a hacer más adelante haciendo sus propios recursos ya cuando tengan dominio de la herramienta. Bien, vamos a pasarnos aquí al nivel de eventos. Vamos a añadir una acción. Esta acción no requiere una condición para que suceda. O sea, sucede o sucede. Vamos a añadir entonces la acción. La acción en este caso es una acción para la cámara. Vamos a buscar aquí otras acciones. Vamos a buscar capas y cámaras. Vamos a buscar entonces aquí donde dice posición X del centro de la cámara y eso mismo después lo iremos a hacer con Y. Bien. Entonces, vamos aquí a elegir un operador igual a, y aquí en valor vamos a poner, yo voy a colocar jugador, porque así se llama mi jugador. Si ustedes le colocaron player, si le colocaron perro o gato, ese es el nombre que deben colocar aquí, ¿listo? Si no le colocaron nombre, normalmente debería aparecer como new object 1, 2, 3, dependiendo. Yo voy a colocar aquí jugador. Después de jugador, fíjese que me dice que un paréntesis de apertura, o sea, me está pidiendo más valores. El valor que debo colocar aquí, en este caso, como estoy haciendo una posición en X, precisamente es X. Entonces, oprimo la tecla X, me aparece esta opción, ¿cierto? Y seguido a eso, vamos a hacer el valor de la velocidad. Entonces, vamos a multiplicar X por una velocidad. El icono es el asterisco, ya sabemos que el asterisco representa la multiplicación, y vamos a colocar un valor menor a 1. Y cuando digo menor a 1, no es que vayan a colocar por allá menos 10 o algo así, tampoco vamos a exagerar, sino es un valor entre 0 y 1. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, 0.3. Vamos a colocar el nombre de la capa, en este caso yo sé que mi capa se llama capa fondo, y número de la cámara lo dejamos quietico porque sabemos que tenemos una sola cámara. Entonces, como les digo, si ustedes hacen esto igualito, la diferencia es que no les va a aparecer este establecer A, pero estoy seguro que les va a funcionar. Miremos acá qué sucede. Bien, entonces fíjense los árboles que se mueven a una velocidad distinta, ¿cierto? Y así se genera la sensación de profundidad. Bien, ahora quiero que se fijen en el movimiento en Y, por ejemplo, en la caída del personaje. Ahí hay un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los árboles debieron haberse quedado arriba. Entonces vamos a añadir una nueva acción en este pedacito. Nuevamente van a ser acciones para la cámara. Cámara, cámara, cámara. Posición Y de la cámara. Nuevamente elegimos un operador que sea igual a,
En el valor nuevamente colocamos el nombre de nuestro jugador. En este caso vamos a utilizar la letra Y, estamos trabajando para Y. Tomamos la primera opción que nos aparece, un símbolo de multiplicar, ¿cierto? Y en este caso vamos a colocar un valor superior a 1. Podría ser, por ejemplo, 1.3. Nuevamente buscamos el nombre de la capa, dejámoslo de cámara quietico y démosle OK. Vamos a ver qué sucede en estos momentos. Entonces, bueno, primera cosa que tengo que corregir es que debo subir un poquito el nivel. Pero vamos a ver qué sucede. Fíjense que ahora sí, los árboles se quedan quietos. Aquí sucede un error, y ya les explico el por qué. Nuevamente vamos a reproducir el videojuego. Bien, entonces vamos por acá. Fíjense que iba cayendo. Ahora sí, tengo una sensación tanto en X como en Y, que si yo subo o bajo, vamos a ver si tengo alguna plataforma aquí más para... Uy, yo no alcanzo a hacer ese salto. Bien, ¿por qué creen que en el momento en que yo desaparezco, o sea que supuestamente muero, con el código que le habíamos colocado, nuevamente o sea, se desaparece el fondo? ¿Qué cosa, profe? Fíjense que cuando vamos a repetir el juego nuevamente. En estos momentos el fondo ya está funcionando con un efecto parallax, o sea, me sigue a una velocidad distinta generando sensaciones de profundidad, tanto en X como en Y. ¿Cierto? Pero en el momento en que yo muero, recuerden que cuando yo toco el agua muero, desaparece el fondo. ¿Por qué creen que sucede eso? La Porque cámara no estaba asociada al jugador, ¿cierto? O sea, está asociada al jugador y entonces, como desaparece, creo que como que lo reinicia, ¿no? Muy bien. sí, exacto. Muy bien, exacto. Entonces ya empezamos a pensar con ese tipo de lógica, ¿no? Esa lógica que necesitamos para videojuegos. Entonces aquí, claro, tenemos un problema en cuanto a la posición de la cámara, porque está ligada definitivamente al jugador. En el momento en que el jugador desaparece de mi videojuego, porque ya no está, lo eliminamos gracias al comando que leímos por acá, la cámara ya no se establece al jugador, o sea, ya no tiene un objeto, entonces vuelve, por así decirlo, a su estado inicial. Entonces, aquí lo que se me ocurre a mí, vamos a nivel, yo tenía aquí, ¿qué se hizo ahora? Yo tenía aquí un elemento que estaba creando que se llama sigue jugador. Mi idea es que este elemento que voy a colocar por acá, vamos a colocarlo por acá por el momento, esté ligado a este personaje siempre, esté pegado, pero que no vaya a funcionar también con el código, porque en el momento en que este desaparezca, pues también este va a quedar perdido, sino que funcione como un elemento de plataforma. ¿Listo? Y asimismo, entonces yo tendría que cambiar el código. Entonces ya no sería establecido a jugador, sino este cuadrito rojo que acabo de crear acá, que se llama sigue jugador. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces él, como cosa rara, queda por allá en la capa base. Ya sabemos que lo tenemos que pasar a la capa de juego. Está por delante el jugador, lo cual está bien. Vamos a dejarlo ahí, no importa. Bien, se llama sigue jugador. Vamos a aplicarle unas condiciones, perdón, unas características, doble clic sobre el elemento, vamos a comportamientos. Bueno, yo ya le habría agregado un comportamiento de plataforma, se lo voy a quitar para hacer todo nuevamente. Listo, entonces nuevamente vamos a agregar un comportamiento. En este caso va a ser un objeto que se desplaza entre plataformas, muy bien, y le voy a dar a aplicar. Este elemento es un cuadrado rojo, que yo ya había hecho previamente. Creo que ustedes ya lo saben hacer, solamente crean el objeto y hacen con el bote de pintura en el Piskel, pues creamos este elemento. O lo explico, muchachos. No,
Pues, Breve, sí, yo ¿cierto? me acuerdo cómo era. Sí, eso es breve. Profe, espere un momento. Vuelva a explicar el último movimiento que me bugué. No, hagamos una cosa, vamos a hacer todo. Entonces, yo prefiero, así pase por repetitivo, pero prefiero crear todo desde cero. Entonces, incluso voy a eliminar este elemento que se llama sigue jugador. ¿Listo? Bien. Entonces, nuevamente, clic derecho sobre mi área de trabajo, insertar un nuevo objeto. Un objeto que va a ser un sprite. Al sprite le voy a colocar un nombre, es necesario. Entonces, voy a colocar que sigue jugador. Listo. Vamos a pasar aquí donde dice añadir una animación. Ya sabemos que en este caso no vamos a buscar algo en el computador, sino que pasamos aquí donde dice editar con Piskel. Nos abre el subprograma. Voy a escoger un color cualquiera. Yo escojo un rojo, pues un elemento que puedo ver. Botecito de pintura. El botecito de pintura y eso es todo. Aquí le vamos a dar Save. ¿Listo? Eso es todo lo que necesito. De una vez estando acá, puedo pasar a los comportamientos. Voy a ir a los comportamientos, voy a agregar un comportamiento al objeto y va a ser un comportamiento de objeto que se desplaza sobre plataformas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a darle a aplicar. ¿Listo? Entonces es un objeto que funciona tal cual como este, o sea, con los comandos del teclado. Vamos a colocarlo. Bueno. También vamos a colocarlo en la capa base que le corresponde, pero en la capa que le corresponde, que en este caso ya sabemos que es la capa juego. Y lo voy a poner acá. El que queda delante de nuestro personaje. No hay lío. Bien. Vamos a ver si funciona. Listo, entonces fíjense que ahí está. Él funciona en un elemento igualito al otro. De pronto él salta más porque se acuerdan que nosotros habíamos aumentado el poder de salto de mi personaje. Entonces también sería bueno que esas mismas características las copiara yo en este elemento. Entonces voy a darle aquí a mi personaje. Yo sé que él tiene un comportamiento y por acá dice velocidad de salto. Velocidad de salto la tengo en 800. Listo, eso era todo. Ahora vamos acá. Nuevamente vámonos a comportamientos. Busquemos la velocidad de salto. Fíjense que en este caso está en 600. Cambiemos este valor a 800 y le damos a aplicar. Con eso deberían tener el mismo poder de salto y la misma velocidad. Excelente. ¿Listo? Entonces ya no tenemos un desfase, que es importante. Segundo, vamos a ir al nivel de eventos y vamos a cambiar en este caso a quién está siguiendo. Para ello podemos dar clic aquí. Perdón, clic acá. Voy a eliminar aquí donde dice jugador. Voy a escribir con la letra S. Entonces fíjense que me aparece rapidito, sigue jugador. Listo, eso es todo. Y eso mismo voy a hacer para Y. Eso. Con eso es suficiente. También pueden hacer doble clic sobre la acción. Perdón, y los va a llevar nuevamente al panel donde cuadramos todo. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida. Bien. Si todo está bien, en este caso, el efecto parallax, fíjense que sigue funcionando, tiene una velocidad y un ritmo distinto, ¿cierto? Lo cual funciona muy bien. Exacto. Y ahora, pues voy al suicidio, ¿no? En este caso, no debería desaparecer el fondo, pero definitivamente va a seguir bajando y van a ver eso. Va a seguir bajando hasta un momento en donde ya no veamos fondo. ¿Por qué? Porque el cuadrito rojo, ¿sí ven? Va a seguir cayendo. Hasta que no queda fondo. Listo. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Podríamos solucionar eso seleccionando el agua.
y dándole unas características de plataforma para que el cuadrito rojo se quede acá. Eso no afectaría a nuestro jugador porque simplemente él tiene un collider y él va a desaparecer en el momento en que toque el agua. Entonces vamos a dar doble clic sobre el elemento. Vamos a ir a comportamientos. Voy a agregar un comportamiento y voy a darle un comportamiento de plataforma normal. Yo creería, la primera vez que lo estoy haciendo, que eso debería funcionar. ¿Para qué? Para que la cámara siga obviamente el cuadrito rojo que está acá a una velocidad que ya le dimos. Fíjense que ahí está. Y que se detenga la caída, pero el jugador no se desapareció. Bueno, entonces vamos a hacer funcionar esto, aunque debería haber desaparecido. ¿Listo? ¿Por qué no? ¿Será por lo que tiene la plataforma? Vamos a ir acá. El jugador está en colisión con New Object, pues sí debería desaparecer, la verdad. Según esto. Pero eso no importa. Yo podría crear un elemento, otro elemento distinto acá. Entonces lo que voy a hacer es, a esta agua, que está acá, voy a quitarle ese comportamiento de plataforma. ¿Listo? No lo necesito. Aplicar. Voy a crear un nuevo elemento. Añadir un nuevo objeto, por ejemplo. Va a ser un mosaico. ¿Cierto? Bueno, mosaico no, mentiras, que sea... Podría ser un sprite. No, vámonos con un sprite, eso no le hace. Vamos a añadir una animación. Nuevamente me voy a ir con Piskel. Va a coger nuevamente un color cualquiera. En este caso voy a escoger, no sé, tal vez un amarillo o algo así para que lo pueda distinguir. Save. Listo. Y eso es. No, mentiras. A este generado de acá, a este sí le va a colocar su comportamiento. No. Sí, vamos a ver si me funciona así. A colocarle un comportamiento de plataforma. Listo, de una vez ese nombre New Object se lo va a cambiar. Vamos a colocarle agua falsa. Ya vamos a ver por qué. Agua falsa. Y le vamos a dar a aplicar. Vamos a llevar agua falsa por acá. Perdón. Un lugar donde se pueda ver. Agua falsa. Listo, por aquí está. Vamos a colocarla en la capa de juego. Voy a ponerle un poquito por acá adelante. ¿Listo? Más o menos por acá debajo del agua que ya conocemos. ¿Listo? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que el cubito colisione con este y se quede ahí quietico. Listo. Y que el otro desaparezca en el momento en que tome agua. En que tome agua, bueno, en que se choque con el agua más bien. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver si funciona así. Vamos a intentar el suicidio rápidamente. Uno desaparece y otro tiene que quedarse quieto. Perfecto. Entonces uno ya desapareció, el otro se queda quieto, la cámara lo sigue hasta ese punto y no hay ningún lío. Bien. Ahora tenemos unos elementos aquí que son como medio malucos, ¿no? Este rojo y este amarillo. No deberían existir. Entonces vamos a irnos nuevamente a donde está cada uno de esos objetos. El cuadrito, por ejemplo, y vamos a agregarles unos eventos. Estos eventos tampoco necesitan una condición para que sucedan. Entonces vamos a añadir esa acción para sigue jugador. Y por acá creo que hay uno que dice visible y ocultar. Vamos a colocarle el de ocultar.
Ok. Y vamos a añadir nuevamente, en este caso para agua falsa, y ocultar. Vamos a ver si con eso desaparecen de nuestro videojuego. Ojo con esto. Yo lo que, no, yo lo que quiero es que no sean visibles, o sea, que estén ahí, pero de forma invisible. Entonces, parece que no está. Vamos a ver, la única forma de saberlo es cuando yo colisione con el agua. Perfecto. El personaje desapareció, pero ahí continuamos. Ojo con esto, fíjense que si yo me sigo moviendo, ¿cierto? Ahí está el rectángulo. Obviamente llego hasta cierto punto porque me estoy chocando con estos dos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ese sería como una especie de bug en donde yo sigo moviéndome en el videojuego, perdón, oprimiendo los comandos de moverse y el juego reaccionaría aun cuando no hay un elemento que mostrar. Entonces, vamos a añadir una nueva acción para, perdón, voy a cancelar acá porque este evento sí necesita una condición para que suceda. Vamos a agregar un nuevo evento. Ese nuevo evento necesita una condición para sigue jugador cuando esté en colisión. Entonces por acá dice colisión, ¿con qué? Con agua falsa. Cuando esté en condición con agua falsa, voy a añadir una acción nuevamente para seguir el jugador y le voy a quitar la propiedad de plataforma, ¿no? Entonces por acá dice desactivar un comportamiento. El comportamiento que tiene es el de plataforma. Activar sí o no, lo vamos a dejar en no. Entonces, en estos momentos, lo que yo le estoy diciendo es que también cuando el choque con agua falsa, deje de tener el comportamiento de plataforma. ¿Qué es lo que me preocupa en estos momentos? Que de pronto se caiga o siga derecho. Vamos a ver, yo diría que no, porque obviamente ya no tiene el comportamiento. ¿Listo? Entonces vamos, nuevamente buscamos el suicidio. Listo. Y fíjense que ahora, bueno, fíjense, no, ustedes no se pueden dar cuenta de lo que yo estoy oprimiendo acá. Yo estoy oprimiendo los comandos para moverme, o sea, las flechas del teclado, y ya el fondo no se mueve. O sea, que funciona. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Bien, perfecto. Entonces, ¿Puedes explicar el último movimiento? O sea, lo que hiciste. la última condición, claro, sí, señor. Entonces voy a eliminar todo. Todo es todo. Muy bien. Entonces voy a crear un nuevo evento. Ese nuevo evento necesita unas condiciones. La condición es que sigue jugador, choque con agua falsa, ¿no? Entonces esa es la condición para que suceda una acción. Entonces sigue jugador, entra en colisión, buscamos aquí, colisión, ¿con qué objeto? Entonces tengo que buscar el objeto. El objeto es agua falsa. Aquí dice, ignorar objetos, sí, no, pero vamos, eso lo dejamos quietico. Ok, solamente le estamos diciendo que en ese evento se debe dar una condición. La condición es que el jugador colisione con agua falsa. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué debe suceder? Entonces vamos a añadir una acción. La acción es que sigue jugador, pierde sus capacidades de ser un objeto que se mueve entre plataformas. Para ello vamos a buscar esta opción que dice desactivar comportamiento. Aquí me va a aparecer todos los comportamientos que tenga ese objeto. En este caso solo tiene uno, que es el de plataforma, objeto de plataforma. Activar sí o no. Yo no quiero activarlo, lo dejamos en no y vamos a dar a clic en OK. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Solucionando el bug de que cuando yo oprima los comandos del teclado para moverme, el objeto se siga moviendo aún después de haber matado al personaje principal. ¿Sí me hago entender?
O sea, Sí, señor. exacto, el objeto tiene que quedarse, perdón, el videojuego tiene que quedar quieto. Todo esto lo vamos a ir modificando. Va a haber un momento en que veamos una animación de muerte, que de pronto tengamos que reiniciar el nivel, todo eso. Pero, como les digo, vamos en pasos cortos. Entonces vamos a darle clic aquí en Play. Y revisamos. Entonces, aquí está mi personaje. Como les digo, voy buscando el suicidio. Aquí voy en caída, desaparezco. Y, a ver, ¿cuál se escuchará que oprimo las teclas para seguirme moviendo tanto arriba como abajo? No sucede nada. O hacia los lados. ¿Por qué? Porque le quité la capacidad de ser un objeto que se mueve entre plataformas. Prácticamente ahí el videojuego queda quieto. ¿Listo? Bien. Una cosa, esto que les voy a enseñar no es para que funcione o no funcione el videojuego, pero que definitivamente funciona, sirve, ya que nos sirve para organizar nuestro código. Fíjense que en estos momentos yo tengo una cantidad de acciones aquí regadas. Entonces podemos armar grupos, que eso creo que es por acá. Entonces aquí dice grupo. Entonces aquí en el grupo, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de este grupo. Y lo voy a llamar, por ejemplo, jugador. ¿Listo? Voy a subir esto. Esto por acá arriba. Y aquí dentro de jugador, empiezo, fíjense, solo moviendo hacia los lados. Empiezo a colocar dentro del grupo de jugador todo lo que yo he hecho para que él funcione. Ya puedo aquí desplegar o no la pestañita para encontrar el distinto código. Esto también hace parte de jugador. Fíjense que es esto de... Entonces vamos a meterlo acá. Solamente es como arrastrarlo hacia un ladito. Listo. Y vamos aquí. Otro grupo de lo que hemos trabajado hasta ahorita es la cámara, ¿no? Entonces voy a ir aquí nuevamente creo un grupo. En este caso le vamos a llamar cámara. Vamos a subir nuevamente esto por acá. Listo. Y dentro de cámara, pues entonces agregamos, ¿no? Cámara. Esto no es de cámara. ¿Dónde está lo de la cámara? Este sí es de cámara, que es todo lo del parallax. Listo, muy bien. Entonces fíjense que ya tenemos dos grupitos, jugador y cámara. Y este que yo creo que esto también haría parte de la cámara, no sé. Bueno, podríamos crear un nuevo grupo. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Yo lo voy a hacer, voy a crear un nuevo grupo como para volver a explicar el asunto para que quede mejor explicadito, sea más claro. Entonces este grupo le vamos a colocar vamos a colocarle aquí detener juego por el momento. ¿Listo? Y dentro de detener, voy a subir esto, creo que es más fácil así cuando lo sube. Y dentro de tener juego, pues voy a colocar entonces las respectivas, los respectivos eventos. Este quedó por allá metido, eso no. Listo. Y entonces fíjense cómo ese reguero que yo tenía hasta allá abajo ya quedó mucho mejor organizadito. Y en el momento en que yo quiera ajustar, por ejemplo, las velocidades de la cámara, ajustar alguna velocidad del jugador o de tener juego, pues voy a poder acceder de una forma mucho más organizada. Esto es facilito, es una buena práctica. Recuerden también que nosotros tenemos que acostumbrarnos a las buenas prácticas. Por ejemplo, un ejemplo de mala práctica es tener cosas aquí como new object, new object, new object que no sabemos qué es. ¿Listo? Entonces cada cosa debería tener su nombrecito como agua falsa, sigue jugador, en fin. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, nuevamente vamos a utilizar lo que queda del resto de la clase para trabajar en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permítame un segundo, por favor.